En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiéndose reunido una gran muchedumbre, comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Busca una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, del mismo modo lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás, y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es preciosísimo este mensaje que nos trae el Evangelio de hoy, específicamente en este contexto tan extraordinario, maravilloso, oportuno, providencial que nos ofrece la misericordia del Señor en este tiempo de Cuaresma, en donde las compuertas de la misericordia del Padre se abren mucho más generosamente de par en par para todos nosotros, y el Señor nos ofrece la gran oportunidad de la conversión, de poder acercarnos a Él, de poder renunciar de una vez por todas a nosotros mismos, de poder renunciar de una vez por todas al pecado, de poder renunciar de una vez por todas al mal. Aquellas renuncias que nuestros padres y padrinos conscientemente hacían por nosotros el día de nuestro bautismo, al hacerse garantes de nuestra fe, es decir, al comprometerse a garantizar nuestra fe hasta que nosotros tuviéramos la suficiente conciencia y la suficiente educación de parte de nuestros padres para seguir haciéndonos responsables del gran tesoro de la fe que recibimos en el bautismo. Pero esta generación es una generación perversa, porque busca más señales, pero el Señor no quiere dar más señales, y no habrá otra señal diferente a la del profeta Jonás, que se fue a recorrer Nínive y a decirles, a contarles del plan que tenía Dios de destruir esa ciudad si no se convertían. Y ellos, habiendo escuchado la predicación de Jonás, y sobre todo lo que dice el autor sagrado, habiendo creído en lo que Jonás había dicho, se decidieron a hacer penitencia. El rey de Nínive dice que se levantó inmediatamente de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de sayal, es decir, de penitencia, de sacrificio, de abnegación, de renuncia, y se untó ceniza como signo de un profundo arrepentimiento. La reina del sur condenará a los hombres de esta generación, porque ella también, habiendo escuchado la fama de Salomón y todo lo que Salomón hacía, al haber escuchado este anuncio, ella se vino desde los confines de la tierra y quería verlo con sus propios ojos para poder contemplar lo que tanto le decían de Salomón, y al venir y contemplar todas las maravillas que vio en el reino de Salomón, ella también, como nos dice el autor sagrado, ella termina creyendo. Ella da crédito a las noticias que había escuchado acerca de Salomón y se da la oportunidad, hace el gran esfuerzo de hacer un viaje muy lejano, muy forzoso, para ir a contemplar lo que le habían contado. Y ella termina alabando y bendiciendo a Dios por la sabiduría de Salomón. Precisamente el versículo 9 del libro de los Reyes
el primer libro de los Reyes, en el capítulo 10, nos va a manifestar una gran profesión de fe de esta mujer. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti, sentándote en el trono de Israel, en virtud del amor del Señor hacia Israel para siempre, y te ha constituido rey para ejercer el derecho y la justicia. La gente de Nínive se convierte. La gente de Nínive termina pidiendo perdón y termina renunciando a su vida de maldad. La gente de Nínive termina enterrando su pasado, su vida antigua, su vida vieja, su vida de maldad y alejamiento de Dios, para acercarse a Dios, para poder adorarlo, bendecirlo, darle toda la gloria, la honra, el honor y todo lo que Dios se merece. Ante la predicación de Jonás, que es mucho menos que la predicación del mismo Cristo, que es mucho menos que la presencia del mismo Cristo, la gente de Nínive junto con su rey se convierten y terminan alabando a Dios. La reina del sur también concluye su viaje desde tan lejos con una profesión de fe. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti, sentándote en el trono de Israel. Pero ¿por qué el Señor condena a esa generación? La generación en donde Él ha predicado, en donde Él ha anunciado la buena nueva del reino, aquella generación en donde han visto grandes milagros, en donde han visto manifestaciones extraordinarias, porque han contemplado cómo el Señor libera a los que se encuentran poseídos por el demonio, cura a los enfermos de toda enfermedad, sana a los sordos, sana a los mudos, devuelve la vista a los ciegos, devuelve la paz y el consuelo a tantos corazones que se encontraban enfermos y heridos. Y esta generación ha visto mucho, pero es una generación perversa porque sigue pidiendo más, porque sigue exigiendo más, porque no cambian, porque no se transforman, porque no se convierten después de ver tantos milagros. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña precisamente que dentro de los signos del reino de los cielos están los milagros que el Señor realiza con una finalidad, y es llevarnos a la conversión, llevarnos a la fe, llevarnos a la vida de perfección, que nuestra vida culmine precisamente en lo que culminó la vida de los habitantes de Nínive y en lo que culminó también la vida de la reina del sur, que termina alabando al Señor. ¿Qué nos puede decir hoy el Señor a nosotros, que hemos visto más que aquellas generaciones? A nosotros nos consta la encarnación del Verbo. A nosotros nos consta el padecimiento del Señor en la cruz, su muerte, su resurrección. Nos consta sobre todo por dos fundamentos muy importantes. Primero, el fundamento de la fe, el sensus fidei, que nos dice que eso es verdad, es real. Y el segundo fundamento es el acontecimiento histórico, es decir, porque hoy tenemos las demostraciones, constataciones históricas de que verdaderamente Cristo sí vivió en esta tierra, sí padeció y sufrió mucho a manos de los hombres por amor a nosotros, y también resucitó. La Iglesia, precisamente, en todo su magisterio, nos constata la resurrección de Cristo desde el ámbito de la fe, pero también desde el ámbito histórico, como una resurrección real, física, tangible, porque el Señor se apareció a los apóstoles. Nosotros
tenemos el dato histórico a lo largo de estos más de 2000 años en el testimonio de tantos hombres y mujeres que lo han apostado todo por el contenido de esta fe, que lo han apostado todo, absolutamente todo, porque se han fiado del anuncio que han recibido del Evangelio y han dejado su vida de pecado, se han convertido y han vivido en una vida de perfección. Ese es el gran regalo que nosotros hoy tenemos dentro de la iglesia. Un regalo maravilloso de los santos, de los mártires. Precisamente ayer celebrábamos el martirio de felicidad y perpetua. Un testimonio histórico, real. Un testimonio que se nos transmite de manera viva por la acción del Espíritu Santo en estas mujeres que renunciaron y lo entregaron todo por amor al Señor, por amor a la fe que habían recibido en la iglesia. Esta generación es una generación pervertida porque ha visto mucho más. Nosotros hemos visto mucho más, sin contar las grandes manifestaciones sobrenaturales a lo largo de la historia, no solamente en la vida de los santos, sino también en grandes acontecimientos reconocidos por la Iglesia, como apariciones marianas, como milagros eucarísticos, como intervenciones sobrenaturales de algunos santos y acontecimientos que sobrepasan la lógica racional, que sobrepasan la lógica de la ciencia positiva. Hemos visto más porque hemos visto a raudales el amor y la misericordia del Señor que se nos han manifestado, pero ante una multitud de milagros, de manifestaciones extraordinarias de parte del amor del Señor, ¿será que nosotros sí nos hemos convertido? ¿Será que nosotros sí hemos escuchado y creído la palabra de Dios? ¿Por qué no mirar hoy, darnos la oportunidad de mirar a nuestro alrededor, mirar el mundo? ¿Será que este mundo que ha visto tanto, que ha contemplado tanto, que ha recibido tanto, será que la humanidad, esta humanidad que vive en este mundo, se ha convertido, es más buena, es más santa? Y si miramos al interno de la iglesia en la vida de cada bautizado, ¿será que hoy vivimos con mayor santidad? ¿Será que hoy vivimos cada vez más lejos y distanciados del pecado, del mundo, distanciados de nuestros propios caprichos, del mal? ¿Será que si miramos también la vida de cada sacerdote, de cada miembro de la iglesia, obispo, cardenal, será que hoy podemos decir que vivimos santamente y que nosotros estamos dando testimonio porque se manifiesta en nuestra vida, porque en nuestra vida no hay ninguna simpatía con el mundo, con el pecado, con la maldad? Porque esta generación ha visto más, nosotros hemos visto más. ¿Será que en la vida matrimonial los matrimonios hoy viven más santamente? Hoy el Señor nos está llamando a la conversión. Y si esta generación no escucha la palabra de Dios y no atiende al llamado que Dios está haciendo, si esta generación que somos nosotros no nos convertimos radicalmente renunciando al pecado, al mundo, al demonio y renunciando a todas las apetencias, caprichos que nos alejan del Señor, si no nos convertimos, vendrán consecuencias. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado inmediato, urgente, radical y claro a la conversión. Porque si no, la reina del sur nos va a reclamar, ella misma nos va a juzgar. Porque si no, la gente de Nínive que se convirtió ante la predicación de Jonás va a estar allí presente el día del juicio y ellos también nos van a reclamar. Porque tantas personas que en otras épocas de la historia, en el pasado, decidieron
jugársela toda por ser fieles al Señor hasta perder la vida, otros hasta perder amigos, otros hasta perder grandes beneficios en este mundo por serle fieles al Señor, en justicia ellos nos van a reclamar. Ellos mismos nos van a condenar el día del juicio, porque a lo mejor ellos vieron menos que nosotros, contemplaron menos que nosotros, pero se convirtieron inmediatamente. ¿Quién hoy, al mirarse en torno, por ejemplo, a San Francisco de Asís, no podría decir que ha visto más? Hemos visto más que San Francisco de Asís. Hemos contemplado más que San Francisco de Asís. Hemos tenido más signos, más manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios que San Francisco de Asís y que muchos santos de aquella época. Y la pregunta es, ¿vivimos mejor que ellos? ¿Vivimos nuestra fe de una manera más radical que ellos? ¿Nos hemos entregado a Dios? ¿Hemos amado profundamente a nuestra iglesia? ¿Nos hemos sentido orgullosos y felices de ser católicos en una vida limpia, sabiendo que ya recibimos la capacidad y que recibimos gracias más grandes que las que recibieron ellos? Esa generación nos va a reclamar el día del juicio, porque ellos vieron más que nosotros. Hoy, por ejemplo, ningún sacerdote tiene una razón justa o podría justificarse delante del Señor para decir que ha recibido menos que ellos, porque hemos recibido más que ellos. Hoy ningún bautizado podría justificarse delante del Señor y decir que ha recibido menos que ellos, porque tenemos más de 2000 años de historia, de testimonio, de entrega, de grandes manifestaciones del amor y la misericordia del Señor, más que muchos de ellos, y hoy deberíamos vivir mejor que ellos. Ese es el reclamo que nos hace el Señor. Dios ya nos capacitó con gracias suficientes y altas en el bautismo para responderle fielmente. Por eso, escuchemos el llamado que el Señor nos hace a la conversión. La Virgen María, en muchas de sus apariciones aprobadas por la Iglesia, lo ha advertido. Si no hacen caso, si no se convierten, si no dejan de ofender a Dios que está siendo muy ofendido, vendrán desgracias y castigos. Es posible. Ojalá no endurezcas el corazón, dice el Salmo. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. El Señor repugnó a aquella generación, que hoy no nos repugne a nosotros y que le hagamos caso al Señor. Por eso no tiene sentido seguir viviendo para el mundo y para el pecado. Por eso no tiene sentido andar viviendo como príncipes burocráticamente, como reyes, ufanándonos, pero viviendo en el pecado, viviendo una vida doble moralmente. Hoy más que nunca tenemos que ser fieles al Señor y que no se nos pegue la corrupción que hay en tantos corazones y en tantos cristianos que se dicen ser cristianos sin serlo, porque como diría el santo cura de Ars, algunos de cristianos solamente tienen el nombre porque en su testimonio no les da para amar a Jesucristo, para reverenciarlo, para adorarlo. Hoy que tenemos la Eucaristía como el signo más grande, porque aquí en la Eucaristía hay alguien más que Jonás, hay alguien más grande que la reina del sur, y a nosotros se nos ha dado más, que al amar profundamente a Jesús Eucaristía y en ese amor reverencial y de adoración se nos note verdaderamente la conversión, se nos note verdaderamente que sí creemos y sí hemos escuchado la voz del Señor. Que el Señor los bendiga, que la Virgen Santísima los guarde siempre en su corazón, que San José nos mantenga custodiados en su corazón puro y casto. Amén.